Tienen problema. Muy buenas noches, empezamos el programa con, bueno, el rebote en primera plana del decano, que evidentemente no le da crédito a Willax. Audio, el congresista electo de Perú Libre indicó en una grabación difundida ayer que esa sería la forma de instaurar la revolución. Claro, porque según el decano, pues no hay credibilidad en Willax, pero no tienen problema, ¿no?, de salpicar nuestras primicias en su primera plana. Entonces, ¿le creen o no a Willax, señores del comercio? ¿Tenemos credibilidad o no tenemos credibilidad? Bueno, hay más audios, como adelanté ayer, de esta situación en la que se le escucha al congresista electo Guillermo Bermejo, que es procesado por terrorismo, y dice más cosas, ¿no? Vamos a escuchar el extracto. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas. El chiquito del Frente Amplio que me invitó a abrir una llanta, Pilar lo escuchó 10 minutos y me decía, pero ¿cómo es posible que tenga 200 compartidos? Y yo le decía, ¿sabes cómo es posible? Él va hablando de la cámara y tiene un compañero al costado que está comparte y comparte. Bueno, lo que ha dicho Guillermo Bermejo es lo siguiente, que ese audio es de hace un año y prácticamente ha acusado a Willax de chuponearlo. Bueno, eso no es un chuponeo, es un audio grabado en una situación en la que está conversando con un grupo de personas. Y eso evidentemente es después del 5 de mayo, momento en el que se formaliza ya la alianza entre Verónica Mendoza de Nuevo Perú y Pedro Castillo. Es en este contexto que él habla, ¿no?, las cosas que dice, porque si no, no se entiende, pues hace un año no había ni Pedro Castillo, ni alianza con Verónica Mendoza, ni tener que estar negociando, ¿no?, con las ideas progres de los que representan el proyecto político de la izquierda de Verónica Mendoza. En fin, el día de hoy empezó el juicio oral que había estado durmiendo el sueño de los justos en el Poder Judicial. No entendemos por qué. Podría haber sido este señor llevado ante la justicia en el momento oportuno. Hoy no estaría recibiendo credenciales como congresista de la República. Vamos a escuchar, ¿no?, la acusación por la que ha pedido 20 años al fiscal en este caso. Concretamente, los hechos que se le atribuye en el presente caso al señor Guillermo Bermejo Rojas, también conocido como Camarada Che, es el siguiente. Se le imputa al acusado Guillermo Bermejo Rojas, Camarada Che, ser integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso del Brain, conforme a los hechos que se detallan a continuación. Primero, se desplazó en varias oportunidades entre el año 2008 y los meses de febrero y marzo del año 2009 a diversos campamentos terroristas del Brain, entre ellos el de Huancamayo, acompañado del hoy condenado Wilder Satalaya Pagueño, también conocido como Camarada Coqui, Sergio González Apaza, también conocido como Camarada Sergio o Henry, y Richard Hermenegildo Laurencio del Valle, también conocido como Camarada Richard o Profe, a fin de sostener reuniones clandestinas con Víctor Quispe Palomino, también conocido como Camarada José o Martín o Iván, Jorge Quispe Palomino, también conocido como Camarada Raúl, y otros miembros del Comité Central de la organización terrorista Sendero Luminoso del Brain, circunstancias en las que recibió adoctrinamiento ideológico y político, así como adiestramiento de armas de fuego. Por estos hechos y tipificación, la Fiscalía está solicitando 20 años de pena privativa de libertad. Ahí está, pues. Este es el congresista electo por Perú Libre, de quien no deslinda enérgicamente el prosor Pedro Castillo, ¿no? No hemos escuchado, ¿no?, un enérgico rechazo a los antecedentes por terrorismo que tiene el congresista electo Guillermo Bermejo, ni tampoco hemos escuchado que deslinde con claridad de lo que se escucha, el fondo del asunto, lo que habla, lo que dice, lo que predica en estos audios, en los que dice que, bueno, la democracia es cualquier cosa y que el plan que ellos tienen es de cambiar la Constitución para poder quedarse en el poder, de donde no lo va a sacar nadie. No hemos escuchado, ¿no?, un claro mensaje de Pedro Castillo rechazando esto, ¿no? Es más, parece que con sus tibias manifestaciones lo avala.
Vamos a indagar más acerca del entorno del señor Bermejo, porque se van a sorprender, ¿no? Hemos visto algunas fotografías de él con su esposa, ¿no? Viajando por el mundo, dándose la gran vida, ¿no? Ahí van en aviones cruzando el Atlántico a puertos de primera como Ámsterdam, etcétera, viajando en cruceros, ¿no? De lujo, sufriéndola, ¿no? Con el pueblo de la mano, ¿no? Con el proletariado que ahora él dice defender. Ella es Pilar Ponce Mullizaca. Y es interesante porque ella trabaja en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión, es especialista legal 2 y está en el cargo del 8 de agosto del 2011 a la fecha, ¿no? Y efectivamente ahí está determinado claramente en este documento que es cónyuge de Guillermo Rojas. Ella también ha trabajado en la Corte. Aquí está. Asistente judicial de la Corte Suprema. Ella estuvo ahí desde el 2004, parece 4 o 5 años, ¿no? Hasta el 2009. Y ha trabajado en las entrañas de la Corte Suprema, la más importante de nuestro país. Aquí está también una resolución de la Secretaría General a propósito de la misión que tiene la esposa de Guillermo Bermejo, procesado por terrorismo, cuyo juicio hemos empezado a ver hoy en todos los canales de televisión. Y ella está designada con la función de directora de proyecto respecto al proyecto de venta de acciones de la empresa agroindustrial Pomalca S.A.A. Remanente. Ahí está, ¿no es cierto?, esta resolución en la que participa hasta el día de hoy activamente en Proinversión. Más audios de Guillermo Bermejo. Claro, porque fue un error nuestro, ¿no? Nosotros pensamos que después de tanto ataque nos iban a dar tribuna en menos 3, 4 espacios y con eso íbamos a levantar, ¿no? Cerrón es consciente, Cerrón, Roger Nájar, Lucho Rodríguez, son los que cortan el jamón. Fue por lo que hicimos, ¿no? Fue por lo que hicimos, ¿no? Y eso va a ser igualito en esta campaña, o sea, nos van a sacar la mierda, nos van a pelear con todo, nos van a buscar todos los defectos y la única tribuna oficial que vamos a tener van a ser algunos debates. En lo interno vamos bien, o sea, en la negociación de las alianzas somos 4, Vladimir, Roger Nájar, Guido Bellido y yo. Bueno, ya sabemos quién es Vladimir Cerrón, sabemos quién es Roger Nájar, pero ¿quién es este Guido Bellido? ¿No? Porque claro, muchos podrían pensar, el único pues que tiene vínculos con Sendero pues es este congresista Guillermo Bermejo. Bueno, aquí tengo en mis manos el atestado de DIRCOTE, ¿no es cierto?, en el que acusan a este señor Guido Bellido de apología al terrorismo. Guido Bellido es un congresista electo de Perú Libre por el Cusco y tuvo muy buena votación además. Se recabe por parte del canal 31, señal abierta Incavisión Noticias, copia del video íntegro de la entrevista realizada al imputado Guido Bellido, ¿ok? Se le acusa de apología al terrorismo. ¿Por qué? Edith Lagos es una senderista. ¿Estamos de acuerdo ahí? A ver, en primer lugar, creo que Edith Lagos es una peruana. Corríjame, por favor. Déjame terminar. Carolina. Edith Lagos, corríjame, dígame, Carolina, no está en lo cierto, usted está mintiendo. Corríjame, señor Guido Bellidos, si Edith Lagos no fue una sanguinaria dirigente de Sendero Luminoso. Corríjame, por favor. Mira. Si estoy mal, que Edith Lagos formó parte de los inicios de Sendero Luminoso. Corríjame. A ver, en primer lugar, ha sido una sanguinaria, yo no sabía que era una sanguinaria, que ha sido una persona, ¿no es cierto?, que ha estado, ¿no es cierto?, en un momento de conflicto en el país, no ha sido un momentito, que ha tomado una postura. Sendero Luminoso son terroristas y es sanguinario, nos ha llevado Carolina, ¿qué es Sendero Luminoso? Carolina, te digo que ya estás tomando una postura isolada. Por quinta vez, ¿qué es Sendero Luminoso? Sendero Luminoso es un conjunto, en primer lugar, de peruanos que han tomado un camino. Sendero Luminoso es un conjunto de peruanos que han tomado un camino.
No, son terroristas, son delincuentes terroristas por definición y así son reconocidos por el Estado como tal. Y él es un congresista electo que va a representar al Perú en el poder legislativo por la región de Cusco, que también fue asolada por la violencia terrorista en la peor época de Sendero. Pero por si no les quedó claro que este señor hace apología al terrorismo, aquí está el detrás de cámara de esa entrevista. Y de ahí el profesor Castillo habla de manchar la bandera, de manchar la camiseta, cuando tiene a uno de sus representantes diciendo, ¿acaso no son peruanos los senderistas? ¿Qué tiene contra los senderistas? O sea, no entiendo si no les queda claro lo que está pasando en el país, no entiendo si no les queda claro qué cosas son esta gente. Ahí está uno más de una larga lista de personas vinculadas a Sendero Luminoso y a otras agrupaciones terroristas, porque Bermejo es más completo todavía, es MRTista de formación también. Pero él entrenaba en todas las canchas. Porque claro, ahora como hemos visto ya por el video de la camarada Vilma, todos están pues organizando en un mismo proyecto ahora socialista, en un conjunto demoledor y que va a destruir nuestra democracia. Porque ese es el objetivo de organizaciones terroristas como Sendero Luminoso. Ese es el objetivo del proyecto bolivariano en nuestro país. Entonces, por favor, si no les queda claro qué cosas son, ya no sé pues cómo poder ser más claro que esto que estamos viendo hoy día, que ustedes de manera objetiva están viendo. No lo estoy inventando yo, ahí está el video, ahí está lo que está hablando el señor. Ahí está escuchando usted lo que dijo ayer Guillermo Bermejo y otros también vinculados a Sendero en el proyecto de Perú Libre. Pero no, nosotros estamos terruqueando. No podemos denunciar estas cosas, está prohibido. No hubo Sendero en nuestro país, no hubo terrorismo, hubo una guerra interna. No, eso pasa pues cuando se cambia la historia. Prosperan finalmente los malos de la película. Estamos con Beto Ortiz enlazados en vivo a esta hora. Beto, ¿cómo estás? Hola Augusto, buenas noches. Muy bien, ya tenemos la comunicación contigo. Mira, la verdad es que el haberme alejado unos cuantos días del Perú me permite ver un poco con más claridad la situación. Y yo creo que todavía no hemos tomado conciencia de lo que está pasando. Mira, faltan solamente 19 días para que nos rifemos este país. Esa es la situación. En 19 días nos vamos a rifar este país y lo vamos a perder. Porque esta rifa está arreglada. Esta rifa tiene truco, tiene trampa. Y la vamos a perder. Y los peruanos no somos conscientes de eso. Faltan solamente 19 días para que el Sendero Luminoso haga reventar en la puerta de nuestra casa, con toda nuestra familia, con toda nuestra historia, nuestro trabajo de toda la vida, nuestros sueños, un coche bomba. Un coche bomba que nos va a volar en 1000 pedazos y que nosotros hemos ayudado a construir. Porque no es que no nos hemos dado cuenta. Es un coche bomba que se ha construido pacientemente con nuestra ayuda, porque de otra manera no se explica que esta gente esté logrando tan rápido, en menos de 30 años, porque han pasado menos de 30 años desde que Alberto Fujimori metió en la jaula al peor asesino, al más sanguinario asesino de la historia del Perú, que se llama Ismael Guzmán. Han pasado 29 años, ni siquiera 30, y ya nos olvidamos, ¿no? Qué mala memoria tenemos los peruanos tenemos mala memoria y mala suerte. No tenemos tan mala suerte que el año pasado, cuando el Congreso vacó a Martín Vizcarra, ¿no?
Vizcarra, cuya farsa aplaudimos todos, cuyo referéndum aplaudimos todos, cuyo golpe de Estado aplaudimos todos, porque estuvimos felices de que Salvador del Solar entrara y echara a los congresistas y cerraran el Congreso, y estaba muy bien que lo cierren, porque cuando Fujimori lo hizo el 5 de abril del 92 era golpe. Cuando lo hizo Vizcarra era maravilloso, había que aplaudirlo. Martín Vizcarra, el gran autor intelectual, el gran estratega de esta calamidad inminente, de esta miseria que estamos viviendo ahora los peruanos que nos estamos jugando la vida. Y cuando Martín Vizcarra lo vacan, las únicas alternativas que había para sucederlo eran solamente comunistas, ¿no? ¡Qué mala suerte! Comunistas que nunca llegaron al poder por una elección democrática. Comunistas que no saben ganar elecciones. Y entonces, ¿qué nos pusieron a los peruanos como única alternativa? Nos pusieron como alternativa de presidenta transitoria a Rocío Silva Santisteba, a una recontra comunista, a una recontra roja, a la mejor amiga de Lori Berenson, la terrorista que iba a volar el Congreso con el MRTA. A Lori Berenson la alojó Rocío Silva Santisteba en su casa. Era su íntima. Y ella iba a ser nuestra primera presidenta mujer. Y como ni siquiera compitiendo con ella misma ganó, porque perdió la elección, perdió la votación en el Congreso, entonces no tuvieron mejor idea, ¿no?, que la siguiente alternativa fuera el presidente del club de fans del asesino Néstor Serpa Cartolini del MRTA. A ese nos pusieron. Ese se llama Pancho Sagasti. Ese Sagasti al que sacaron del grupo de rehenes a los 2 o 3 días porque era amigo de la casa, ¿no? Porque era noticio, era choche. Y lo sacaron y lo dejaron ir, como dejaron ir a Javier Descansé, como dejaron ir a Alejandro Toledo, como dejaron ir a todos los caviares. Ese Sagasti que le pidió el autógrafo al terrorista Serpa Cartolini está ahora en el poder. Qué mala suerte, ¿no? Porque los peruanos somos bien piñas. Entonces tenemos tanta mala suerte que Sagasti llegó al poder, invitó a la juramentación a los deudos de los héroes Inti Braya, próceres de la patria, pro-hombres, iban a salvar la democracia en la garra de Merino. Y estuvieron ahí en el palco de honor los padres de Inti y Braya, ¿no? Poco menos que Miguel Grau y Francisco Bolognesi, los nuevos héroes de la patria. Tan mala suerte que Sagasti nombró como primera ministra a otra comunista, ¿no? Porque todo esto es casual, es una cuestión de azar, nadie se ha dado cuenta. No es un plan, no es algo que haya estado escrito, que haya estado planificado durante décadas, no. Es una casualidad que pusiera a una recontra roja como Violeta Bermúdez, ¿no?, como primera ministra. Y como ministro del Interior a otro recontra rojo, Rubén Vargas, cuyos hermanos eran de Sendero Luminoso, y lo puso de ministro del Interior para que desmantelara a la policía, a esa policía a la que Sendero Luminoso detesta, porque enjauló para siempre al asesino de su jefe. El GEIN era la policía, la DINCOTE era la policía, que Tim Vidal y Benedicto Jiménez eran la policía. Esa policía que Rubén Vargas, de familia terrorista, desmanteló, mandando retiro a 20 generales para que la policía se vaya al carajo. Y muy bien, esa es parte de un plan, pero es mala suerte, ¿no? ¿Qué hizo la policía para merecer esto? Meter preso a Abimael Guzmán, meter preso a Poblay Campos y a toda esa lacra maldita que tiene que morir en la cárcel, porque bañó en sangre a este país. Y eso es algo que ahora también nos estamos rifando. Todos tenemos amigos, familiares, seres queridos que murieron reventados por Sendero Luminoso, por el MRTA, que fueron secuestrados, que fueron dinamitados, que fueron destripados, que fueron volados en pedazos, como Marilena Moyano, reventados a pedradas, como mi amiga Bárbara Daquile, periodista de Comercio. Y de eso nadie se acuerda. Y eso era Sendero Luminoso. Pero claro, los peruanos no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que nosotros mismos le estamos poniendo a nuestro país una carga de dinamita. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos poniéndole algo de dinamita para que reviente de una buena vez. Ahorita, en 19 días. Pero no nos damos cuenta, ¿no? Y entonces, Willax es fujimorista, Beto Ortiz es fujimarista, es fujiaprista, ¿no? Exagera, dramatiza, la hace trágica. Claro, claro. Todo esto son casualidades. Es casualidad, por ejemplo, que hayan puesto de presidenta del Congreso a otra comunista,
como la señora Mirta Vázquez, que hasta ahora no puede creer que está sentada ahí porque no entiende cómo. Una recontra roja como Mirta Vázquez, presidenta del Congreso, ¿con los votos de quién? Puesta a dedo. Puesta a dedo porque se dictaminó que todas las autoridades y todas las instituciones iban a estar copadas por estos comunistas. Es casualidad también que el Tribunal Constitucional, un ente tan importante y tan crucial que precisamente supervigila la vigencia de la Constitución, que ahora estos terrucos se quieren reventar, es Marianela Ledesma, o otra comunista, hija de un gran líder comunista como Genaro Ledesma Izquierda. Pero eso también es casualidad, eso no es parte de un plan. Es casualidad que Víctor Zamora, el nefasto ministro de Salud del Lagarto, haya hecho posible que tantos peruanos mueran de la manera más cruel, en la absoluta miseria, en la absoluta indefensión, porque a los comunistas les sirve que haya muerte, les sirve que haya miseria, les sirve que haya hambre, porque necesitan pobres, y esto lo ha dicho y lo ha escrito Fidel Castro y Hugo Chávez, necesitan desesperación. Los comunistas triunfan cuando hay miseria, cuando hay desesperanza, cuando hay peste, cuando hay muerte, y si no la hay, la fabrican, la crean, la propician, y eso hizo Zamora. ¿O no se acuerdan cuando Víctor Zamora, ministro de Lagarto, rechazaba la ayuda de la empresa privada? Cuando las empresas mineras querían ayudar y querían donar plantas de oxígenos, Zamora les decía que no. Cuando se morían los médicos en Iquitos, cuando les pedían por el amor de Dios que los trajeran a Lima para salvarlos, ¿qué decía Zamora? Bueno, todas las vidas valen lo mismo, ¿no? Todas las vidas valen lo mismo. Como decía Pancho Sagasti, que no hay que tragar las vacunas con empresas privadas porque no queremos que los ricos se vacunen. No queremos que se mueran todos por igual, que se muera gente de todas las clases sociales. ¿Por qué le vamos a dar la preferencia a la oligarquía? ¿No nos acordamos cuando Vizcarra y Macetti se amarraron para comprarle vacunas solamente a China? Qué casualidad, habiendo vacunas de 30 países en todo el mundo, se amarraron con China, con los comunistas, qué casualidad, ¿no? Y la gran farra, el gran negociado, con esta vacuna nefasta que es Sinopharm, vacuna producida por comunistas que hasta ahora no se sabe por qué, ¿no? Solamente por razones ideológicas, solamente a cambio de que lo vacunaran a él y a su familia. Los peruanos tenemos mala suerte porque nuestro Ministerio de Cultura, que además de ser un foco de corrupción, es en realidad un ministerio de propaganda, porque se dedica a financiar con nuestra plata, con la plata de todos los peruanos, películas que glorifican a la subversión, que romantizan terroristas, y esas son las películas que financia el Ministerio de Cultura con nuestra plata. 2 películas para Javier Heró, no una, 2. Javier Heró, el subversivo blanco, ¿no? El terrorista de la pituquería ni la florina. Todas a él, glorificarlo a él. 2 películas con plata de todos nosotros. Una película para Hugo Blanco, un asesino confeso. Y una película, una epopeya para Velasco, el dictador que nos sumió en la miseria. La revolución y la tierra, oh, qué maravilla, eso queremos. ¿Quién pagó todo eso? Los que pagamos impuestos a la SUNAT, pagamos todo eso, para hacer propaganda a los comunistas. Los peruanos no nos damos cuenta que en los últimos 21 años nos han lavado el cerebro y nos han cambiado el chip, nos han cambiado la narrativa y nos han instalado una historia, un cuento para imbéciles, según el cual Fujimori es el asesino, Sendero Luminoso y el MRTA son rebeldes, idealistas que luchan por la libertad y por la justicia, que son víctimas de un conflicto armado interno, ya no son terroristas, son mártires de la injusticia del mundo, ¿no? De las desigualdades del sistema. ¿Y cómo lograron vendernos ese cuento durante 2 décadas? Pues metiéndose en todos lados, porque los caviares se han metido en el Ministerio de Educación, han escrito la historia, mejor dicho, la han reescrito a su estilo, y se han metido en la educación universitaria, porque los padres que se sacan la mugre para mandar a sus hijos a universidades de calidad, de paga, no saben que en esas universidades, no solamente la católica, la Universidad del Pacífico, la UPC, la Universidad de Lima, donde yo estudié, donde se pagan cantidades enormes de plata para estudiar, ¿qué cosa enseñan? Marxismo. ¿Quiénes enseñan? Marxistas.
todos los antropólogos, los sociólogos, los politólogos, los semióticos, los psicólogos, los periodistas, los intelectuales que enseñan a esos jóvenes son izquierdistas que están lavándole el cerebro a los chicos de clase media alta de Lima para que todos crean que ser de izquierda es lo que se lleva. Ser de izquierda es cool, ¿no? Es como tienes que pensar. Tan es así que gente presuntamente exitosa y pensante, como el señor Gastón Acurio, ¿no? Probablemente el peruano más respetado y más admirado de Miguel Grau, sale en la portada de la República hace unos años a decir que en el Perú lo correcto es ser de izquierda. Yo quiero escuchar al señor Gastón Acurio tomando posición. Yo creo que esos revolucionarios de la cocina y de la gastronomía que se precian de haber puesto al Perú en el mapa, tienen que salir y tomar posición y decirnos a los peruanos por qué nosotros tenemos que votar por uno o por el otro. Que tomen posición, que nos digan qué están haciendo para defender esta democracia en la que ellos tienen tanto éxito, tanto dinero. Este sistema económico que les ha permitido tener restaurantes en todo el mundo y ser multimillonarios, ahora ellos están escondidos debajo de su cama. ¿Qué está haciendo Gastón Acurio? ¿Qué está haciendo? ¿Causa de langosta? ¿Está haciendo salsa huancaína? ¿Por qué no sale y habla? ¿Por qué no da la cara? ¿O es tan tibio o lo han pasado por baño María? El padre de Gastón fue un gran demócrata, Gastón Acurio de Acción Popular. Y qué casualidad, fíjate tú, Rafael Osterling, otro chef internacional, tiene como padre a un demócrata de carta cabal, que fue el señor Felipe Osterling, que ya habría salido a dar la cara y a defender la democracia del Perú. Y no como sus hijos, que son todos unos caviares de cóctel, unos izquierdosos de buffet, ¿no? Que están ahora escondidos y se mueren de miedo. Ahí está la portada, no me dejará mentir. En el comunista diario La República. Es un deber moral ser de izquierda, Gastón Acurio. Sal de debajo de tu cama. De verdad, demuéstranos que tienes juego, Gastón. No eras el líder que el país necesitaba. Sal y habla. Da la cara. Que dé la cara a todos esos chefs. Que dé la cara a todos esos empresarios. ¿Por qué tú y yo y Milagros Leiva y Philip Wagner tenemos que defender sus empresas? ¿Por qué tenemos que salir a poner la cara y a poner el pecho para defenderles sus millones? ¿Dónde están? Porque cuando entra el populismo, a ellos lo van a expropiar, a ellos lo van a reventar. En la puerta de sus empresas van a poner las bombas, no a nosotros. Así que salgan y pongan la cara. Porque a estas alturas faltan solamente 3 semanas, menos de 3 semanas. Y en este momento se necesita patriotas, se necesita gente que salga y pelee, porque nos están robando el país en nuestras narices y nadie se da cuenta. ¿Dónde están los grandes empresarios del Perú? ¿Dónde están los Rodríguez Pastor? ¿Dónde están los Dionisio Romeros? ¿No? Que son muy buenos para poner las gigantografías y las imágenes de video en la fachada de sus bancos. Inti Bryan, ¿no? En la fachada del BCP. Quiero ver a Dionisio Romero cuando entren estos terroristas, a ver cómo le van a reventar todos sus bancos, como le reventaron el banco de Carnaval y Moreira, así que no se acuerda. Así que quiero escucharlos, quiero escuchar a los Brescia y a los Añaños y a los Rodríguez Pastor y a los Mon también y a los Hitchers también. ¿Dónde están? Ya estuvo bueno que la pelea la demos 4 gatos. Yo no voy a salir a poner el pecho de que me metan un balazo en la puerta de mi casa para defender la democracia de los privilegiados, ¿no? Porque ahí sí, a mí también se me sale el terruco que llevo dentro. Porque, de verdad, este es el momento en el cual la gente que más tiene, la gente que este país le ha dado más, tiene que salir y pelear. Y si hay desigualdad, y si hay hambre, y si hay injusticia, es porque esa gente no sale de su casa de playa, no sale de su casa de Miami, no sale de sus departamentos y de sus casas del Golfo de los Incas. Así que este es el momento de salir, porque es el momento en el cual estamos ya infestados, ya es demasiado tarde. Los comunistas están en todas partes, tienen todas las instituciones, tienen en sus manos las riendas del país. Y nos quedan 21 días a los peruanos para decidir si defendemos nuestro país o vamos como reces al matadero. Bueno, Beto, de verdad poderoso el mensaje que nos has entregado esta noche y de verdad que sí, hay que poner ya energía y firmeza en qué es lo que creemos, ¿no? Los peruanos somos muy tibios, muy comodones, no nos gusta ensuciarnos las manos
y tomar una postura clara en defensa de las libertades y la democracia. Pero si no se hace, y como tú bien dices, ya estamos tarde, porque no solo se trata de las elecciones, sino de un problema mayor, ¿no? Ya Tafur hoy día ha declarado que por más que Castillo no se lleve la presidencia, va a haber un permanente desgaste, va a haber convulsión social, va a haber levantamientos, porque ya estamos hablando de un proyecto que está consumado, ¿no? En el Congreso hay presencia, están en todas las instituciones. Justamente lo que vamos a presentar esta noche termina de demostrar que el doctor Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, es un antiguo militante marxista, leninista, maoísta y ha sido un defensor de terroristas de Sendero Luminoso. Terroristas no de escritorio, terroristas no de teoría, asesinos que mataron al jefe de discoteca en Arequipa. Y a esos asesinos defendía el señor que va a decidir nuestro futuro democrático, que va a decidir la transparencia de las elecciones en las que ellos mismos, los terrucos que tanto defendió, están participando, aprovechándose de esta democracia boba que los peruanos hemos construido. Así que si ese señor continúa en la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, yo te garantizo que eso va a ser un fraude y va a entrar Sendero Luminoso nuevamente gracias a este tramado, a este tinglado, a este andamiaje que Martín Vizcarra armó durante todo su gobierno y que ha dejado perfectamente estructurado para que esto ocurra, para que esta desgracia nos ocurra a los peruanos. Así es, Beto. Vamos a hacer algunas precisiones antes de pasar a esta nota extraordinaria de Claudia Toro. El imputado a quien defendió Jorge Luis Salas Arenas, hoy presidente del Jurado Nacional de Elecciones, encargado de lo que probablemente sea la elección más importante de nuestra más reciente historia, es Raúl Emilio Campos Miranda o Alex Ramírez Chávez Cano, de 28 años. Se ha paseado por todos los canales. Después el viernes parece que sí tuvo mucho impacto, ¿no? Lo que aquí se develó respecto de su pasado con el terrorismo en Arequipa. Y él ha dicho, bueno, yo defendía presuntos terroristas, no sabíamos que eran terroristas. Esto es falso, porque está demostrado que la iglesia le encargaba, dice él, ¿no? Claro, él pero es un alma pía que hacía lo que la iglesia le decía. él decía presuntos terroristas, pero este señor ya tenía una condena del 84 al 87 y es cuando sale libre que vuelve a caer, ¿no? Y la policía lo captura, como bien dice, con explosivos, ¿no? En una situación sumamente sospechosa y con los antecedentes que tenía, pues evidentemente fue procesado. Y claro, el que lo defiende es Jorge Luis Salas Arenas. Y aquí está el expediente perdido, el expediente que no quiere que nadie vea. Aquí están los atestados policiales y todo el detalle usted lo va a conocer en este reportaje de Claudia Toro. Militó y defendió los ideales comunistas, socialistas y maoístas en su partido Frente Pequinés de Arequipa, y cuando se graduó como abogado, defendió a procesados por terrorismo, terroristas confesos, involucrados en sanguinarios atentados en el sur del país en 1987. Esta noche en Beto a saber el pasado que Salas Arenas ocultó a todo el país, quién era el terrorista que Salas defendió como abogado. Este expediente demuestra que el actual presidente del jurado defendió a un terrorista sentenciado, integrante del Comando Militar de Sendero Luminoso, el mismo grupo sanguinario que asesinó al comandante y jefe de la DIRCOTE de Arequipa, Lino Mendoza Bedoya, quien antes de morir denunció al mismo terrorista que Salas Arenas defendía a capa y espada. Si tú has militado, significa no es que hayas sido un simpatizante, no es que hayas leído las obras de Marx o de Mao. La militancia implica un compromiso político. Entonces tú tienes el deber de la imparcialidad. Es un deber, no es una apariencia. Salas Arenas creo que ha sido imprudente, ha debido actuar con más responsabilidad y no aceptar la presidencia. La Iglesia Católica estableció la necesidad de otorgarles a las personas que no tuvieran cómo defenderse previa calificación, otorgarles la posibilidad de defensa. Y contrató a varios abogados en el Perú, y a mí me contrataron también. En el año 1900
1987, el comandante Mendoza Bedoya capturó y denunció al terrorista Raúl Emilio Campos Miranda, conocido como el camarada César Chávez, acusado de enviar encomiendas con dinamita desde Tacna, Moquegua y Arequipa. En 1984, Campos Miranda ya había purgado condena por terrorismo en el penal de Lurigancho por 3 años, cuando fue nuevamente capturado. Su abogado defensor fue el hoy presidente del Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. La Iglesia Católica estableció la necesidad de otorgarles a las personas que no tuvieran cómo defenderse previa calificación, otorgarles la posibilidad de defensa. Y contrató a varios abogados en el Perú, y a mí me contrataron también. Este es el atestado número 6, el archivo secreto que Salas Arenas no quiere que le recuerden. Esta es la firma de Salas, al lado de la rúbrica del mártir asesinado, Lino Mendoza Bedoya. Comandante Lino Mendoza era un eficiente policía antiterrorista, ¿no? Él comandaba un grupo en Arequipa que han investigado, han detenido a muchos terroristas. Era un tipo bastante inteligente, muy arrojado. Un magistrado que como abogado ejerció la defensa, ¿no es cierto?, en casos de terrorismo, sea por acción social o lo que fuere, y después como magistrado participó en revocar el indulto del presidente Fujimori, cuya hija y cuyo partido postulan en la elección, no debe presidir el jurado. Hoy Salas afirma ser víctima de un supuesto acto perverso. Tampoco quiere que el país entero sepa que fue abogado y defensor de procesados por terrorismo. He defendido a presuntos imputados por delito. Entonces, ligar una cosa con la otra constituye un acto perverso que yo rechazo completamente, como rechazo toda forma de terrorismo. Tú has defendido terroristas y tú eres terrorista, te lo digo. No con las armas, pero sí con las palabras. Primero, es completamente falso que Salas Arenas haya ignorado que su cliente, procesado por terrorismo, Emilio Campos, ya había purgado condena por 3 años en el penal de Lurigancho, tal y como consta en estos expedientes. Es más, este sujeto fue sindicado como miembro del mando militar de Sendero y acusado de enviar una carga de dinamita dirigida a otros 2 terroristas para que perpetraran diversos atentados. El comunista es comunista y nunca lo va a dejar de ser. La provincia de La Unión fue muchísimas veces atacada. A mí me dinamitaron mi casa, en el barrio obrero. Casi matan a mi madre, a mi esposa y a mi hijo. Pues bien, el terrorista defendido por Salas fue trasladado al penal de Arequipa en junio de 1987, pero salió en libertad un año después, precisamente 6 meses después, en enero de 1989. El comandante que luchaba contra el terrorismo en el sur del país fue cobardemente asesinado por Sendero. Aún así, Salas dice que lo ocurrido en esa época fue violencia política. Entonces, para él, Abimael es un preso político y Sendero Luminoso un partido. En el periodo pasado, en el periodo lamentable de la violencia política, la Iglesia Católica entendió que habían marcos legales de incorrecta tramitación de los procesos por este tipo de delitos. Salas Arenas ha tenido fallos sumamente polémicos. El de Vizcarra fue absolutamente polémico. Además hubo la versión que salió del propio jurado de que había habido un cambio de votos. Hace unos días, el Congreso aprobó la norma que modifica la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones y le quitó el doble voto a Salas. En efecto, el doble voto de Salas Arenas y el favorecimiento político para no excluir de la contienda electoral a Martín Vizcarra, pero sí a partidos como el APRA y el PPC, generó una serie de cuestionamientos en su contra. La Fiscalía debería ya abrir una investigación por todos los temas que han venido pasando durante este proceso. Y hablo de la primera vuelta,
donde ha habido una inclinación hacia algunas personas a favor, pero sí en contra de muchos otros partidos. El quinto miembro que ahora representa al Colegio de Abogados es Gunter González Barrón, elegido como suplente hasta que el propio Colegio de Abogados elija su próximo representante en el Jurado Nacional de Elecciones. El máximo tribunal electoral, es decir, la instancia suprema que garantiza la democracia en nuestro país, tiene hoy como presidente un defensor de terroristas. Una situación absolutamente indigna y cuestionable que los peruanos no podemos tolerar. It's 3 a.m. What's going on? I wish there was an app where I could compare rental cars, like Kayak does for flights. You're talking about Kayak? Yeah, like Kayak. Bueno, es increíble cómo él ha podido decir con tanta ligereza ante los reporteros que él defendió presuntos terroristas y que es perverso vincularlo, ¿no?, a la defensa del terrorismo. Pero este sujeto ya tenía una condena. Y lo que pasó con el comandante Lino Mendoza, Beto, hay una calle en honor al comandante Lino Mendoza. Es un héroe de la nación por haber combatido el terrorismo. Él fue asesinado a balazos. Y él es el que investigaba a este terrorista que tenía de abogado a Jorge Luis Salas Arenas. Bueno, precisamente Salas Arenas está confiando en la memoria débil de los peruanos, ¿no? O sea, ya él dirá, ya todo el mundo se olvidó, yo voy a decir que eran presuntos, que la iglesia tuvo a bien defender y establecer unos protocolos. No. Él sabe perfectamente que ha sido un defensor de terroristas. Sabe perfectamente que desde su juventud ha sido un militante marxista, leninista, maoísta. Lo ha sido y lo sigue siendo, porque ¿quién mejor que Abimael Guzmán para decirnos que lo que está acá no se borra nunca? Eso que tiene acá el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no va a cambiar, ni cambiará jamás, porque él se va a morir siendo leninista, marxista, maoísta. Y en manos de este señor defensor de asesinos, estamos poniendo la democracia que tanto trabajo y tanto sacrificio ha costado recuperar, Augusto. Claro, en ese contexto, ¿no? En ese contexto es particularmente preocupante. De la noche a la mañana. Bueno, Beto, vamos a hacer una pausa. Ha costado sangre, ha costado muertos. Así es. Y la vamos a parrear, la vamos a regalar de esta manera, digamos, siguiendo el plan estratégico que Lagarto Vizcarra ha dejado matemáticamente planeado. ¿No es obvio para todo lo que está pasando? Vamos a hablar más de eso tras la pausa, porque está con nosotros el periodista Carlos Paredes. Va a estar Beto también desde su cámara en remoto, pero tenemos que hacer una mención antes de ir al corte. ¿Tienes problemas de audición? ¿Me escuchas pero no entiendes? ¿Subes el volumen de la radio o la televisión? Entonces visita Audifone, especialistas en audífonos medicados hechos a medida. Comunícate al 983-402-173. Audifone está en Lima y todo el país. Pausa y volvemos.